Reciban todos un cordial saludo en esto que vamos a iniciar ya el tiempo de preparación hacia la Pascua. La Cuaresma es una palabra muy familiar, ¿verdad? Yo no voy a explicar aquí qué significa la Cuaresma, que son 40 días. No, yo creo que eso todo lo tenemos presente. Sí quisiera tocar el tema un poquito de la espiritualidad de la Cuaresma, porque la razón de ser de la Cuaresma es precisamente porque es un tiempo de preparación para la Pascua. Y la Pascua es, digámoslo así, el tiempo de celebrar. Entonces nos preparamos y celebramos. Y esto nos permite a nosotros, digámoslo así, vivir este momento privilegiado en la iglesia para renovar el gusto por la vida cristiana aún más de lo que lo hemos renovado ya con el tiempo de Adviento y de Navidad. Es bonito, eso sí, cómo está estructurado los domingos de Cuaresma y los de Pascua. Quizás muy bonito, más bonito los de Cuaresma. Ciertamente hablamos de que el Evangelio de Marcos, o se puede decir, o así lo dicen los que saben, sobre todo que han estudiado Biblia, que se puede hablar como el Evangelio del catecúmeno, es decir, aquel que se prepara al bautismo. El Evangelio de Mateo, que es sobre todo el que estamos meditando este año, que estamos en el ciclo A, es el Evangelio, digámoslo así, del catequista. Y es tan bonito porque habla entonces de lo que es, de lo que significa Cristo, digamos, del poder de Cristo. Por eso termina al final diciendo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Pero también de cómo delega esto a la iglesia, porque es en este evangelio donde escuchamos esto: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es muy hermoso. Y la preocupación es de cómo ir conformando la comunidad. Pero bueno, también está el Evangelio de Lucas, que es sin duda el Evangelio del teólogo, ¿verdad? Por todo la elaboración que él tiene, y recordando también sobre todo que va dirigido a los paganos, a los que no eran judíos. El de Mateo sí era más que todo para la comunidad judía, digámoslo así. Y Juan, que podemos decir que es como el presbítero o el teólogo iluminado, sin querer malinterpretar esta palabra iluminado, que va sobre detalles incluso más fuertes. De hecho, este año tenemos la oportunidad entonces de prepararnos igual que siempre con las tentaciones de Jesús del Evangelio de Mateo. El segundo domingo también la transfiguración a partir del Evangelio de Mateo. Ya el tercer domingo cambiamos, vamos al Evangelio de Juan al ver a la mujer samaritana. Después vamos a ver al ciego de nacimiento en el cuarto domingo. Y en el quinto domingo nos dirigimos con la resurrección de Lázaro. Es el ciclo A, digámoslo así, el mejor preparado para aquellos que se preparan, valga la redundancia, a recibir los sacramentos de iniciación cristiana, precisamente por lo primero, la samaritana, el agua, la fuente de la vida que nos recuerda el bautismo, el ciego de nacimiento que de algún modo nos permite ver la luz de la Pascua en la cual se prepara, y sin duda que la resurrección de Lázaro, que nos recuerda entonces que con Cristo no solo somos injertados, morimos, sino que también resucitamos con Él, ¿verdad? Ya luego el Domingo de Ramos retomamos otra vez el Evangelio de Mateo. Ahora, tengamos muy presente la espiritualidad de la Cuaresma, teniendo que es un tiempo de profunda conversión, no porque los demás tiempos no lo sean, sino porque nos llama a esto. Hay mucha gente que ha olvidado, por ejemplo, el detalle del ayuno, y es un tiempo en el que se hace ayuno, ¿verdad? O debería hacerse ayuno, por lo menos el miércoles de ceniza y el viernes santo, que es obligatorio para los mayores de 18 años y menores de 59, ¿verdad? Así lo establece la iglesia. También es un tiempo muy fuerte para la limosna, pero sobre todo para con los más necesitados. Ojalá que tengamos este detalle. En algunas parroquias tienen eso de que dan un chanchito al inicio de cuando empieza la Cuaresma, y cuando termina lo recogen para darle a los más necesitados. ¿Por qué? Porque el ayuno no es simplemente aguantar hambre, es tratar de privarme yo de algo, pero para dárselo a otro. Entonces, desprenderme de aquello. La limosna, que va muy unido al ayuno, y sin duda la oración, el recogimiento, que es sumamente importante. Por eso, gracias a Dios que desde el miércoles de ceniza eso se marca, ¿verdad? No hagan como los hipócritas, sino tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y no olvidemos la abstinencia de la carne los viernes, eso no se ha quitado, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que eso es anticuado. No, todavía se mantiene. Pero si somos capaces de privarnos en algo que tal vez hasta para nosotros puede
ser hasta fácil, si podemos privarnos de eso, entonces podemos demostrar también que podemos tener un dominio, digámoslo así, una fuerza de voluntad para vivir ese tiempo. Sobre todo recordemos que está dirigido, digámoslo así, la cuaresma por lo menos a 3 destinatarios, ¿verdad? Los catecúmenos, que son aquellos que se preparan a recibir el bautismo. Hay veces la gente piensa que cuando se oran las peticiones por los catecúmenos están pensando en los del camino neocatecumenal. No, el camino neocatecumenal trata de retomar esto, ¿verdad? En una catequesis postbautismal, pero no es esto. Digamos, los catecúmenos son los que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. También, evidentemente, para los penitentes, y en este caso me refiero a todos nosotros que, pues, de verdad tenemos que entrar en este recogimiento interior, de conversión, de hacer bien los pasos para una buena confesión y tratar de acudir al sacramento de la reconciliación. Y, evidentemente, para todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Para que entonces tengamos en cuenta esto. Pero ¿por qué cualquiera puede decir, no es para todo el pueblo de Dios? Pero es que es importante tomar en cuenta por lo menos estos 3 puntos. Ahora, ya dándonos cuenta de esto, démosle gracias a Dios por este tiempo que nos regala y tratemos de vivirlo con intensidad, que no sea otra vez superficial. Hay veces nos preocupamos mucho por poner la cruz. Sí, está bien poner la cruz con el manto morado, pero hay veces cuando se da cuenta que no hubo mucha espiritualidad, cuando estamos en diciembre y todavía está la cruz y le ponen luces encima de Navidad, ya como que no, hay que tratar de vivir eso como corresponde. O sea, que ese reflejo de esa cruz que yo voy a poner con el manto morado y cuando llegue la Pascua con el manto blanco me tiene que ayudar. Ahora, pasando evidentemente al tiempo de Pascua, es un tiempo que va muy unido. Yo diría así, son 90 días, digámoslo así, de vivir este acontecimiento que es crucial en nuestra vida, que es, o el más importante, la pasión, muerte y resurrección. Entonces, si hablamos que la cuaresma nos prepara, ahora hablamos de que en la Pascua celebramos. Y ojalá que celebremos con todo lo que implica, que no sea solo la octava de Pascua. A veces termina ya la octava de Pascua y usted vuelve a cantar un canto de Pascua y la gente lo vuelve a ver así como, ya estoy hasta aquí o estoy harto. Y no, la Pascua se celebra porque es el acontecimiento más importante y porque es lo que le da sentido a lo que nos preparamos. Mira, si nos preparamos, tiene esto para nosotros. Ahora, entonces, viviendo esto de la Pascua, recordar los textos donde, sobre todo el sábado santo en la noche, leeremos la parte de Mateo que habla sobre María Magdalena. Se retoma también al otro día en el Evangelio de Juan y en la tarde los discípulos de Emaús. Y la misma octava nos va haciendo vivir esto, hasta que llega el segundo domingo en el que escuchamos la profesión de fe de Tomás, que para mí es tan bonito, que lo reconoce como Dios, ¿verdad? Señor mío, Dios mío. Pues le enfatiza tanto que no ve el asunto de la resurrección, que no nos damos cuenta, o sea que lo que el Señor hizo fue para que Él de verdad se encontrara. Y después ya viene otra vez, digámoslo así, en el Evangelio de Lucas, ya ahí no será Mateo, en el tercer domingo, donde vamos a escuchar otra vez el relato de los discípulos de Emaús. Después volveremos al Buen Pastor. Seguiremos también en el quinto domingo, donde Jesús se propone como el camino, la verdad y la vida, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. 8 días después también el capítulo 14, pero ahora del versículo 15 en adelante vamos a escuchar a Jesús comunicando, digámoslo así, a sus discípulos la petición del Padre para que envíe otro defensor. Y así llegamos después ya a la ascensión, ¿verdad? Que ahí volvemos al Evangelio de Mateo y sin duda que el relato de Pentecostés, de cómo a través del Evangelio de Juan reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo esto, toda esta celebración que vamos a vivir, gracias a Dios, la vigilia de Pentecostés en catedral, y entonces vamos a tener esta hermosa oportunidad, por lo menos algunos. Yo sé que todos no van a caber en catedral, pero por lo menos los que tengan el gusto de llegar, de compartir esto. ¿Por qué? Porque al final nos recuerda que la Iglesia Universal está muy unida a la Iglesia particular, o está toda en sí misma, que no podemos dejar de celebrar todos. Pero hay veces, sí, que cada parroquia va a celebrar, evidentemente, pero esta oportunidad de unirnos nos ayuda a nosotros a vivir de manera más plena esto.
Entonces, que este tiempo privilegiado que el Señor nos concede de 90 días, para hablarlo así, de 90 días, la Cuaresma y la Pascua, lo vivamos sobre todo teniendo en perspectiva la celebración. Es el misterio más importante, es lo que le da sentido a nuestra vida cristiana. Es lo que anunciamos y no es un mensaje anticuado, siempre sigue siendo nuevo. Entonces, que el Señor nos permita vivirlo, que podamos, digámoslo así, compartirlo con nuestros hermanos. Hay veces uno piensa que todo el mundo está como en la misma onda y no, ahora ustedes saben que no. Mucha gente aprovecha la Semana Santa para agarrar vacaciones, no para celebrar lo que tenemos que celebrar, pero los que están viendo este anuncio, que lo podamos vivir, que no sea un momento de, digámoslo así, de que pasa, que lo mismo, no, sino pleno, con total alegría y sobre todo cambiando nuestra mentalidad, ¿verdad? Que este material que se nos provee lo sepamos utilizar, así como utilizamos el de Adviento y de Navidad, para sobre todo comunicar a los demás nuestra alegría. Quisiera cerrar con una frase que viene en la segunda lectura del día de Pascua. No recuerdo cuál es el texto, o sea, de quién es, pero sí se los puedo mencionar porque es muy bonito lo que dice, por lo menos. Cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Entonces, ¿por qué celebramos esto? Porque también con Él compartimos su gloria. Es decir, la alegría que genera la resurrección es porque también es nuestra resurrección, digámoslo así. Ciertamente en un momento lo vamos a vivir de manera plena, pero que esto nos permita recordar eso, ¿verdad? Que tenemos vida eterna y que nuestra vida eterna va a ser para gozar de la gloria de Dios. Que Dios los bendiga y muchas gracias.